del Movimiento Uruguay Libre. Raúl, ¿cómo andás? Muy bien. Me imagino que esto no te sorprendió. Vos en algún momento llegaste a decir que lo mejor que podía pasar en este proceso era que termináramos con un juicio en contra, porque obviamente preferías eso a que la minera se terminara instalando, cosa que anunciabas que si pasaba iba a ser nefasto para el país o desde el movimiento, y si no pasaba, bueno, iba a pasar esto. Era de esperarse, ya el año pasado habíamos previsto esto, habíamos tenido noticias de esto, hubo comentarios en prensa sobre esto. Nosotros sacamos un comunicado de prensa de que se nos venía un juicio. La suma que están pidiendo es, por supuesto, absolutamente ridícula, no tiene nada que ver con nada. Pero más allá de eso, quizás lo importante es que se trabajó durante mucho tiempo, se hizo una ley especial que nosotros nos opusimos porque entendíamos que era totalmente a favor de la empresa, para un proyecto y un tipo de tarea que se quería hacer en nuestro país que no es la adecuada para nuestro territorio. Pero el tema es por qué esto no funcionó. ¿Fue porque por la presión de ustedes? ¿Porque el gobierno no atendió? No nos todos los podríamos reclamos? adjudicar, sería mucho decir que fue nuestra presión, pero cierto es que nuestra presión colaboró, ustedes evidentemente. se crearon para algo. Nosotros hicimos mucha presión, y mucha presión en público y mucha presión también en privado hacia las autoridades, sobre todo cuando decían vamos a firmar de cualquier manera, y nosotros le explicábamos a las autoridades lo más amablemente posible que el que firmara eso iba en cana. Claro. Porque era ilegal. Ahora, la empresa alega como una de sus principales causas para, argumentos para esta demanda, la aprobación de la ley de minería. ¿Es así o hubo otros factores que podrían haber incidido más? Bueno, por supuesto que la empresa estaba haciendo un proyecto totalmente especulativo en un territorio inadecuado para eso. Repito, nuestro país no es para hacer ese tipo de minería. Esa minería se hace en desiertos como el noroeste australiano, como el norte de Chile, pero no en territorios productivos. La empresa apostaba a una coyuntura especulativa de los precios de las commodities, lo cual había elevado por 12 el precio del hierro que teníamos anteriormente. Y ante eso, claro, aún yacimientos pobres como los uruguayos, donde el tenor de hierro en la roca no supera el 30%, pasaban a ser rentables. Pero empezó a bajar estrepitosamente el precio del hierro durante el proceso de la minera. Claro, pero aún así las minas en los lugares adecuados, que tienen el canon de mineral adecuado dentro de la roca, continúan funcionando y obteniendo ganancias. Lo que pasa es que acá, para sacar una tonelada de hierro, tienes que hacer un pozo 3 veces más grande que el que haces en Australia, porque nuestra roca es pobre en hierro. O sea, destruyes 3 veces más territorio productivo que el que se destruye en Australia, por ejemplo, que es uno de los principales productores de hierro en el día de hoy, para obtener la misma cantidad de mineral. Entonces, menos mal que esto nunca empezó, porque hubieran quedado exactamente los agujeros que ustedes decían cuando cayera el precio. Por supuesto. Por supuesto. Así como hoy, por ejemplo, nos encontramos con un grave problema en la única minería metálica que se está haciendo en el país, que es la minería de oro de Minas de Corrales, la cual está diciendo que se va, está mandando todo su personal al seguro de paro, pide permisos especiales, ya se le sacaron todos los impuestos habidos y por haber, llegó a no pagar el canon. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Eso ocurre porque, otra vez, el oro en nuestro territorio no tiene la cantidad adecuada en la roca para extraerse, es caro de extraerse, y más allá de los problemas comerciales que eso le genera a la empresa, lo que nosotros como país tenemos que ver es que esa empresa en su operación generó 220 hectáreas de relaves cianurados, sin neutralizar. Raúl, ¿y por qué integrantes del gobierno en su momento nos dijeron que era lo mejor que le podía pasar al Uruguay? Inclusive algunos jerarcas de gobierno muy importantes dijeron que quienes no aceptaban a Aratirí eran antipatriotas. Las declaraciones del ingeniero Martínez son lamentables en ese caso. Daniel Martínez. Daniel Martínez, sí, son totalmente lamentables. También hubo muchas declaraciones como esas. Podemos creer que algunas de esas personas estaban mal informadas, pero en realidad esto nunca puede ser un negocio para nuestro país. Y de esa manera tenemos que entenderlo. Nuestro país es un país que tiene que obtener sus ganancias y tiene que vivir de las cosas que puede producir. Esto además nos tiene que servir de lección. Esperemos que por lo menos sirva de lección. ¿Lección para qué? Para entender que cuando se le dan condiciones especiales a empresas, cuando se colocan las empresas por fuera de la ley, cuando se coloca a estas empresas con contratos de inversión, que en el caso de Aratirí no llegaron a firmarse por un pelo,
estamos generándonos problemas. Nuestro país tiene un marco legal. Ahí con esa firma hubiese sido mucho peor enfrentar este juicio que ahora tenemos que enfrentar. Si se le hubieran dado otras condiciones, sí. La firma, mal que mal, tenía que trabajar dentro del marco legal que el país tiene derecho a cambiar en cualquier momento. Sí, claro. Y la firma no tiene ningún derecho a nada. Bueno, ahí se va a amparar nuestra defensa, ¿no? En la autonomía de los estados para su legislación. Entiendo que esa puede ser una buena. Lamentablemente, como yo decía, nos tiene que servir de lección porque con otras empresas Estás pensando en estamos UPM. siendo autonomía. Estás pensando en Totalmente. UPM. Estamos pensando en todos los contratos de inversión que se plantean de firmar, que generan una situación de dualidad de criterios hacia el inversor nacional y el inversor extranjero de gran porte, por llamarle de alguna Van a ir manera. a presentar firmas específicamente contra UPM en la Torre Ejecutiva. Aclaremos, vamos a presentar firmas no contra UPM, vamos a presentar firmas de acuerdo con el derecho de solicitud que la Constitución de la República le da a todos los ciudadanos del país para que el gobierno rescinda hoy, que estamos a tiempo de hacerlo, sin consecuencias, lo que ya se le firmó a UPM, que es altamente negativo para nuestro país. ¿Uruguay puede hacerlo unilateralmente? O se no hubiera otro juicio, sí. No. Sí. ¿No? No, Porque es un preacuerdo. es un preacuerdo que tiene una cláusula que dice que cualquiera de las dos partes podrá retirarse del acuerdo sin ninguna consecuencia hasta que la empresa tome su decisión final de inversión, su DFI. Antes de ayer sentado ahí, Rossi está muy optimista, no hay marcha atrás. Es irreversible. Es irreversible, dijo. Bueno, es irreversible si nosotros dejamos que pase. Pero lo que tendríamos que esperar que haga el gobierno es que nos explique a los ciudadanos claramente, con los números uno adelante del otro, cuáles son las ventajas que nos va a dar esto. Porque, como tú decías, Jaime, muchos representantes del gobierno que casi actuaban como voceros de la empresa en el periodo anterior, dijeron loas de Aratiri. Se decía que Aratiri iba a dejar 800 millones de dólares en impuestos anualmente. Se decía después, bajaron, iba a ser 400. Cuando nosotros tuvimos acceso a los papeles, cuando tuvimos acceso a los números del gobierno y los rehicimos, pudimos comprobar que los ingresos eran cero para el país. Y a partir de ahí, ustedes como periodistas lo recordarán, el gobierno se cayó la boca en cuanto al tema de decir cuánto dinero se iba a ganar. Y solo decían, tenemos que cumplir con la empresa porque lleva dinero invertido, porque ha trabajado. Pero nunca más dijeron cuánto dinero iba a ganar el país. Claro. Hoy, las declaraciones del ministro Astori, entre otros, dicen que Uruguay cobraría 120 millones de dólares de UPM por impuestos. Nosotros queremos ver los números. Entendemos que esos números tienen que ser públicos. Los uruguayos tenemos derecho a conocerlos y a estudiarlos. Como hicimos antes. Nuestro movimiento, la primera vez que tuvo un tema de números fue con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional expresó en un informe que Uruguay iba a ganar 1.000 millones de dólares por año durante 26 años a partir de la explotación de hierro de Aratiri. Vean el número, 26.000 millones de dólares de una mina de hierro. Eso no existe en ninguna mina de hierro del mundo. Nosotros le llevamos el informe directamente a la oficina del Fondo Monetario Internacional con nuestra réplica y ahí tuvimos la gran alegría de que 2 meses más tarde el vicepresidente del Fondo Monetario Internacional aquí en Montevideo y ante la prensa nos dio la razón. Dijo que el fondo se había equivocado. Yo nunca había escuchado que el fondo reconociera que se había equivocado. Esa fue nuestra primera intervención. Y de esa manera trabajamos nosotros. Nosotros buscamos estudiar los temas. Tenemos un muy buen equipo. Ahora estamos desarrollando charlas con el tema de UPM en todo el país. Después de esto, Raúl, me parece que lo que queda claro es que aquellos que en algún momento lo trataron como locos sueltos o hasta enfermos mentales, se usó la palabra en algún momento. Terroristas ambientales, se nos dijo también. Ya no se los pueden decir más. Te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y esperemos, como decía yo recién, que al menos esto nos sirva de lección. Muchas gracias. Gracias. Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Libre. Vamos a venir con más temas en Desayunos Informales.